Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y te doy la bienvenida a este nuevo tema que vamos a desarrollar. Recuerda que estamos analizando los elementos del tipo penal. Este es el video número 3 referente a la tipicidad. En el video anterior analizábamos de manera breve el elemento objetivo, que es el primer elemento dentro de los elementos del tipo penal. Recuerda que son 4 elementos los que integran el tipo penal, que es el elemento objetivo, el elemento subjetivo, normativo y subjetivo específico. La intención es conocer los elementos, conocer en qué consiste cada elemento para tratar de identificarlos, ¿no? La finalidad es conocerlos para poder identificar si en los tipos penales, en la descripción delictiva, en la descripción del hecho delictivo, esta descripción cuenta con ya sea 2 elementos o cuenta a lo mejor también con 3, el elemento normativo, o bien puede contar también hasta con el elemento subjetivo específico. Todo depende de lo que el legislador haya establecido en esa descripción legal, porque recuerda que no todos los tipos penales contienen los 4 elementos. Recuerda la regla básica: todos los tipos penales siempre van a tener los 2 primeros elementos, que es el elemento objetivo y el elemento subjetivo, pero no todos los tipos penales contienen el elemento normativo y subjetivo específico. Así lo estableció el legislador, y entonces nuestra misión es tratar de conocer estos elementos para poderlos identificar, ¿sí? Y verificar si se encuentran o no, es decir, si el tipo penal los requiere para su comprobación o no, y pues esto nos daría como resultado acreditar de manera correcta, de manera debida, la tipicidad, que es el primer elemento del delito. Bien, como te decía, habíamos analizado al elemento objetivo. Ahora vamos a comentar sobre el elemento subjetivo. El elemento subjetivo, dentro de la teoría o de la sistemática causalista, fue analizado no en la tipicidad, sino en la culpabilidad, ¿sí? En la estructura del delito, la tipicidad, la antijuridicidad, y al final en la culpabilidad se tenía como primer elemento a la imputabilidad y como segundo elemento si la conducta se había realizado de manera dolosa o culposa. Pero en la sistemática finalista se va a analizar el dolo y la culpa en la tipicidad. Por eso es que lo mencionamos como elemento del tipo penal. De esta forma, entonces, tenemos que el elemento subjetivo no es otra cosa más que la intención o la imprudencia, que ya de manera más técnica se va a conocer como el dolo, que es la intención, y como la culpa, que es la imprudencia. Ojo, no confundir la culpa con la culpabilidad, ya que son dos conceptos de alcance jurídico completamente diferente. Nada que ver uno con el otro. Bien, vamos a comentar entonces respecto del dolo, que es el primer elemento subjetivo. Las conductas delictivas, dicen la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, nos establecen que las conductas delictivas solo pueden ser dolosas o culposas. Esto significa que podrían haber conductas que no sean dolosas o culposas y que dañen o perjudiquen el bien jurídico de una persona. Por supuesto que sí. ¿Y qué sucede con estas conductas? ¿Son castigables? No, porque la ley claramente lo establece. Las conductas delictivas solo pueden ser dolosas o culposas. ¿Cuál sería el caso de una conducta que no sea ni dolosa ni culposa? Bueno, puede ser lo que Eugenio Raúl Zaffaroni menciona como el caso fortuito, en donde se acredita que el sujeto activo al momento de cometer la conducta no tenía la intención de realizarlo, es decir, no tenía ese dolo, esa intención de perjudicar, pero tampoco fue una conducta imprudencial, una conducta culposa. Es lo que se denomina caso fortuito,
y pese a que se traduce en una afectación al bien jurídico protegido por la legislación, como es la vida, como la integridad física o incluso el patrimonio, en este caso no se culparía, no se acreditaría la conducta delictiva precisamente porque no se puede acreditar el segundo elemento del tipo penal, que en este caso es el dolo o en su caso la culpa. Muchos delitos pueden contener o pueden más bien llevarse a cabo o ejecutarse de cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, el homicidio puede ejecutarse de manera dolosa o culposa. Por ejemplo, el delito de daño en propiedad ajena o daños puede ejecutarse de manera dolosa o culposa. Así también el delito, por ejemplo, de lesiones, que también puede ejecutarse de manera dolosa o culposa. Pero algunos delitos, por su naturaleza jurídica, solo pueden ejecutarse, o más bien la ley admite que para su integración solo se pueda aceptar su comisión dolosa. No se acepta por la ley una comisión culposa. Ejemplo, el robo. ¿Sí? El robo, cuando te apoderas de manera equívoca, es decir, imprudencial, de alguna cosa, de algún bien, si se acredita que esta conducta fue culposa, significa que no tienes el ánimo de lucro, significa que no tienes el dolo o la intención y por ende no es delito. Nunca vamos a encontrar la integración de una carpeta de investigación o de un proceso penal en el que se establezca que a Pedro López se le persigue por el delito de robo culposo. O bien, en el caso de la violación, es un delito que por su naturaleza jurídica solo admite la comisión dolosa, no culposa. Bueno, ¿qué es el dolo? Rapidísimo. El dolo es la intención y se compone de dos elementos, el elemento volitivo y el elemento cognitivo. El cognitivo se refiere al conocimiento que tiene el activo respecto del hecho que va a cometer, ¿sí? Incluso de las consecuencias o alcances jurídicos, de manera general, claro. Y el elemento volitivo se refiere a la voluntad, al ánimo de querer realizar la conducta, no obstante de ese conocimiento previo sobre lo que va a cometer. ¿Sí? Ese es el dolo es la intención y bueno, al menos la ley en el estado de Puebla nos va a establecer lo siguiente. Voy a leer de manera textual el artículo 13 que dice: la conducta es dolosa si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley. De manera práctica, la ley nos va a señalar ya de entrada dos tipos de dolo, como lo es el dolo directo, cuando la ley dice que la conducta es dolosa si se ejecutó con intención y dice coincide con los elementos del tipo penal. Es decir, si el sujeto quería matar a Juan y el resultado delictivo fue la privación de la vida de Juan, entonces estamos hablando de un dolo directo. La intención que tenía el activo coincide con el resultado, que fue la privación de la vida del sujeto X, ¿no? Del sujeto B, el sujeto A hacia el sujeto B. No así, la ley no lo establece, pero por interpretación. ¿Qué sucede si el resultado no es o no coincide con lo que el sujeto activo pretendió realizar? Por ejemplo, si quería matar a Juan, pero en vez de matar a Juan mató a Pedro, ¿sí? Entonces estamos hablando de un dolo indirecto o de consecuencia necesaria. Este dolo indirecto de consecuencia necesaria establece eso, precisamente cuando el sujeto activo prevé como necesario, ojo, no como posible, porque estaríamos hablando entonces de un dolo eventual. Prevé como necesaria la realización de un hecho delictivo para cometer otro hecho delictivo, ¿sí? Por ejemplo, va a privar de la vida a un sujeto
que se hace cuidar por guaruras, por guardaespaldas, por una guardia, y van en un vehículo con los cristales que no se ve nada, entintados o obscuros. Resulta que tienen que ametrallar, ¿no? O tienen que aventar una bomba a sabiendas de que el sujeto al cual quieren privar de la vida no va solo, va acompañado de sus guaruras. Entonces lo ven como una conducta o como un resultado necesario, la privación de la vida, perdón, de los guaruras, para así poder privar de la vida al elemento principal. La defensa quizás podría argumentar es que respecto de los guaruras se tuvo una conducta culposa porque es un resultado que no se quería, y por ende así lograr una penalidad menor, porque al final de cuentas todo este estudio en dónde se traduce o a qué se traduce todo este estudio, pues finalmente en la penalidad. Por un homicidio doloso básico estamos hablando de una penalidad promedio de 12 a 20 años de prisión, y si le agregamos calificativas o agravantes, estamos hablando de 20 a 50 y en algunas legislaciones de 40 hasta 60 años de prisión. Si hablamos de un homicidio culposo, nada más un básico sin agravantes, estamos hablando de 1 a 5 años de prisión. Entonces, por supuesto que vale la pena identificar y argumentar respecto de que si el delito fue doloso o si el delito fue culposo. En este caso, para que la defensa no pretenda argumentar que respecto de los guaruras o respecto de los sujetos que no quería privar de la vida, pues como no tenía la intención, entonces es un delito imprudencial y por ende es una penalidad menor, la ciencia del derecho y la jurisprudencia y ya todo un conglomerado de criterios nos establecen que si bien el sujeto no tenía la intención de privar de la vida a los guaruras, lo cierto es que era una consecuencia necesaria que él ya se había previsto o ya había previsto como posible ese resultado. Y finalmente tenemos otro dolo, que es el dolo eventual. Ya se nos alarga un poquito el video, pero vale la pena para que no quede incompleto el tema del dolo. Cuando la ley establece en ese mismo artículo 13, nos dice: o se previó como posible el resultado típico, como posible, no como necesario, como posible, pero además se quiso o aceptó la realización del hecho o bien el resultado también. Entonces el sujeto activo prevé como probable o posible el hecho, que generalmente nos dice la ciencia del derecho, que generalmente es un resultado que el sujeto activo no quiere, pero que si sucede lo acepta. En clase, de manera didáctica, se pone un ejemplo del maestro Villalobos, el cual dice que en un pueblo de Rusia mutilan a las personas, a los niños o a los adultos, para llevarlos a mendigar. Entonces, al momento de mutilarlos, evidentemente no cuentan con instrumentos quirúrgicos, ¿sí? Entonces, es un ejemplo aquí muy didáctico que el maestro Villalobos expone cuando establece que el sujeto activo prevé como posible la consecuencia de afectación mayor a un bien jurídico, como en este caso es la integridad física o la vida, cuando, por ejemplo, le cercena el brazo, la pierna, o bien le afecta un ojo para que este menor o esta persona produzca más en cuanto a la mendacidad, y dado que no tiene instrumentos quirúrgicos, podría desangrarse y morir. Es un resultado que de entrada la persona, no quiere, pero que si sucede, lo acepta, ¿sí? El maestro, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un maestro, es un autor español, nos establecía un ejemplo que decía, incluso si vamos a suponer que una persona tiene una bodega, un comercio, y enfrente se pone otra bodega y otro comercio, entonces le tiene tanto coraje porque vende mucho más,
y entonces lo que va a hacer es que va a incendiar su bodega y sabe que el velador de tal hora a tal hora se encuentra en el lado sur, de tal hora a tal lado en el lado poniente y así sucesivamente. Tan es así, nos dice el doctor, que no quiere que le pase algo al velador y por ende el incendio lo empieza cuando supuestamente el velador se encuentra en el lado sur, él inicia el incendio en el lado norte. Es un resultado que él no quiere, pero que si sucede, porque pues el velador podría cambiar de rutina, pero que si sucede lo acepta, tan es así que lo realiza. Y entonces esa conducta, esa eventualidad, por eso se conoce como dolo eventual, es la eventualidad, lo que pudiera surgir en ese momento, es probable, es posible. No es necesario como en el caso del dolo indirecto. En el dolo indirecto la conducta necesariamente tiene que suceder. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esta forma, si no privo de la vida a todos los que van de ocupantes en la camioneta o en la avioneta, por ende no va a morir la víctima principal. Entonces, como es necesario que prive a los guaruras para poder privar al elemento principal. Y en el dolo eventual, la conducta es probable. Es posible que suceda. No quiero que suceda, pero si sucede, ni modos, lo acepto. Y por último, hay un dolo más, que es el dolo indeterminado, que no es muy reconocido por la doctrina española, europea sobre todo, la española, pero pues bueno, mencionar que existe este dolo indeterminado. Es un dolo que muchos autores lo han llevado al dolo directo. ¿En qué consiste? Consiste en la voluntad genérica de delinquir por delinquir, sin tener un objetivo, es decir, un sujeto pasivo identificado, ¿no? Es una persona que, por ejemplo, pasa y raya un vehículo sin saber de qué persona es de manera específica, por eso se llama indeterminado. Rayó el vehículo, ¿no? El sujeto es detenido y no podría tampoco alegar que es una conducta culposa, dado que él no quería perjudicar a Pedro o a Juan. Sin embargo, sí perjudicó de manera directa, sí causó una afectación de manera directa al sujeto pasivo. Bueno, hasta ahí le dejamos. Este es el primer elemento, a su vez, del elemento subjetivo. Vamos a continuar en el siguiente video con el elemento culposo, que también ahí valdría la pena hacer una comparación entre lo que va a ser la culpa con representación, muy parecida al dolo eventual, y que sobre todo aquí va a influir mucho en la penalidad. Mucha la diferencia entre la pena que se establece al dolo y a la culpa. Ok, espero haber sido claro en los conceptos. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Hasta luego.